Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión tengo para ti un efecto de magia con cartas que en realidad parte de dos efectos de magia. Se podría decir que es una pequeña rutina con cartas con la cual estoy seguro que sorprenderás a cualquiera. No es el típico efecto de tomo una carta y la carta sale en el número 21, no, nada de eso. 4 cartas seleccionadas completamente aleatorias que cambian mágicamente por 4 cartas de tu gusto, las que tú quieras, y no solamente eso, porque al pasar esto, las cartas van a ir desapareciendo y van a quedarse completamente en blanco a la vista de todo tu público. Sin más que decir, vayamos con el efecto, y si es que te gusta y quieres aprender a realizarlo, te invito a que te quedes a la revelación. ¡Vamos allá! Tal vez ustedes se quedaron igual que yo con este efecto de magia completamente sin palabras. Es un efecto muy bonito, muy sorprendente, muy visual y sobre todo, y lo más importante, que no es uno, son 2 efectos de magia que complementan una pequeña rutina con la cual sorprenderán al mundo entero. Así que bien, sin más que decir, y si quieres aprender este efecto de magia, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación del día de hoy y quiero que pongan mucha atención. Para esto vamos a utilizar una baraja de cartas, pero en sí la baraja, es decir las 52 cartas, es el simple complemento que vamos a utilizar para realizar el efecto. En sí, lo esencial para realizar y llevar a cabo una buena presentación de este efecto son ciertas cartas, aproximadamente 5 o 6 cartas, no lo recuerdo muy bien, pero ahorita lo vamos a ver paso a paso. Para esto voy a abrir la baraja, voy a dejar el estuche aquí a un ladito de mí y quiero que vean claramente. Voy a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas. Son exactamente 6 cartas de las cuales todo el efecto se va a derivar. La primera carta será as de picas, la segunda as de corazones, la tercera as de tréboles, y aquí empiezan las cartas, podríamos decir, especiales, que en realidad no quiero que piensen que no, pues es una carta blanca, son 2 cartas blancas, ya no lo puedo hacer porque tengo que comprar esas cartas. Nada de eso, ustedes mismos las pueden fabricar, y aquí les voy a dejar un pequeño tip. Si ustedes quieren despintar cartas y dejarlas completamente en blanco, lo que tienen que hacer es ir a la farmacia más cercana, comprar un botecito de acetona y de preferencia algodón, de preferencia. Si no, con una servilleta lo pueden hacer sin ningún problema, pero claramente con el algodón, al no tener nada de textura y al ser algo muy suave, obviamente las cartas se van a poder manipular de mejor manera. Una vez que tengamos estos 2 componentes, vamos a rociar un poquito el algodón con dicho acetona y vamos a empezar a pasar poco a poco hasta que la carta se vaya despintando y quede completamente en blanco. No es la primera vez que doy este tip, pero para todas las personas que se están integrando a este canal, les doy el consejo para que puedan realizar este tipo de trucos de magia. Ahora bien, ya tenemos nuestros 3 ases y ya tenemos nuestras 2 cartas blancas. ¿Cuál es la sexta carta? Pues realmente no podríamos denominarla, sino más bien como una carta con doble dorso. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto es únicamente para el primer efecto de magia.
Todo el resto de cartas es para el segundo efecto de magia, así que presentación, desenlace. Vamos paso a paso ahora con el acomodo de las cartas. Tendremos que colocar as de corazones, seguido de el as de tréboles, seguido de una y dos cartas blancas y finalizamos con el as de picas. Esto sí debe de ser muy concreto. El as de picas y el as de tréboles puede variar, puede ser uno por otro, pero el as de corazones y sobre todo las dos cartas blancas tienen que estar siempre en esa posición. Carta roja enfrente porque es solamente una y las dos cartas blancas en tercera y en cuarta posición, finalizando con una carta negra. Ya que tenemos esto, vamos a colocarlo no cara abajo, sino cara arriba encima de todas las cartas. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para hacer el cambio que ustedes vieron al inicio. Una vez que tenemos todas las cartas, vamos a colocar la carta con doble dorso hasta encima. Y es aquí cuando ya podemos tener la seguridad de que las cartas no se van a poder ver porque precisamente nuestra carta especial está cubriendo las cartas volteadas. Y obviamente ya lo estaba pasando por alto, pero no, nada de eso. Aquí nada se pasa por alto. Las personas que digan, yo no tengo una carta con doble dorso, pues no, pero también puedes ir a la papelería o puedes buscar ahí entre todas tus cosas de la escuela que están ahí abandonadas por todo el tema que estamos viviendo. Pues bueno, ve, agarra un resistol en barra, agarra cualquier pegamento, obviamente algo no muy fuerte porque las cartas también se pueden echar a perder y los químicos pueden dañar las mismas cartas, pero con un resistol en barra toma dos cartas y pega las caras. ¿Para qué? Porque pegando las caras lo que va a resaltar son los dorsos. Ahora bien, ¿cómo empieza la presentación? Muy sencillo. Tomamos la baraja y vamos a colocar 4 cartas encima del todo. Yo en la presentación, al no contar con un espectador, lo hice de forma automática y de forma personal. Pero yo les recomiendo que vayan pasando cartas y sea su público quien vaya seleccionando 1, 2, 3 y 4 cartas aleatorias. Ya que tienen las 4 cartas, vamos a girarlas encima del resto de la baraja. Volteamos. Y al voltear vamos a hacer un movimiento muy especial. Me voy a mover un poquito aquí para que lo puedan ver claramente. Con el dedo pulgar de la mano que está sosteniendo toda la baraja, vamos a dejar caer, digamos, la baraja por este lado, intentando, y esto realmente no es algo que vaya a salir siempre. Nosotros tenemos que acostumbrarnos y hacer un cálculo aproximado de cartas para llegar a cortar exactamente por el as de picas. Es decir, tenemos las cartas y cortamos por ahí. Ahí yo ya corté exactamente por el as de picas. ¿Y para qué cortamos por ahí? Porque vamos a hacer una especie de double lift. Para quien no lo conozca, es la técnica de girar 2 cartas simulando que fuera una. Sin embargo, en esta ocasión vamos a girar no 2 cartas, no 3 cartas, sino 1, 2, 3, 4, 5, que es la carta con doble dorso, 6, 7, 8, 9 y 10 cartas son las que vamos a girar. Así que tenemos que hacerlo de forma automática porque obviamente si lo hacemos muy lento, en lugar de verse 4 cartas, se van a ver muchísimas cartas las que se están volteando. Así que giramos las 4 cartas, enseñamos y ya al momento de enseñar y presentar al público, yo aquí separo y precisamente como pueden ver se hace una especie de triángulo en donde yo ya tengo separadas todas las cartas empezando por la carta de doble dorso hasta el as de picas, último as de la baraja. Al hacer esto regreso las cartas y ya coloco mi dedo meñique para hacer la separación que necesito para girar las cartas de forma automática. Enseño las cartas, tengo separación, coloco 1, 2, 3 y 4 cartas y lo que tengo que hacer ahora es girar todo al mismo tiempo. Tomo las cartas y aquí les aconsejo que no cuadren del todo. Es mucho más bonito y mucho más visual si tienen las cartas un poquito separadas y giran aquí. Y obviamente así se va a perder más el montón de cartas a si lo cerramos y damos vuelta como si fuera todo un libro lleno de páginas acomodadas. No, mejor que se vea algo de desorden para que el público no pueda fijar tanto su vista en todas las cartas que están, digamos, compactas. Así que tomamos las cartas y giramos todo el montón. Al girar, ¿qué es lo que estamos ocasionando? Que ahora todas las cartas estén cara abajo, pero ahora las primeras cartas no son las cartas aleatorias del público, sino un as, carta blanca, as de trébol y as de corazones, como por arte de magia. Sin embargo, aquí no podemos culminar con el efecto de decir 4 cartas aleatorias cambiaron por los 4 ases. ¿Por qué? Porque en realidad no tenemos 4 ases, tenemos 3 ases y 2 cartas blancas. En este caso son 5 cartas. Para esto tenemos que también tener un poco de cálculo al momento de seleccionar estas 5 cartas. Es decir, tenemos 4 cartas aleatorias, giramos
Y al momento de recoger, yo no me puedo ir con la finta de tomar únicamente 4 cartas, ya que tengo que tomar las 5 cartas, así que esto practíquenlo una y otra vez. Giro cartas, tomo 5 cartas. Giro cartas, tomo 5 cartas. Y poco a poco, sus dedos se van a acostumbrar a hacer la presión suficiente, y no solamente la presión, sino también a encontrar el timing perfecto para que de forma automática y sin pensarlo en absoluto, tú tomes 5 cartas de forma inconsciente. Así que ya tomamos las 5 cartas, ¿qué es lo que procede a hacer? No girarlas rápidamente. Tomamos 5 cartas, hacemos un movimiento como si las cartas realmente estuvieran cambiando o transformándose por otras cartas, soplamos y giramos. Ya se ven los 4 ases. Al momento que tú presionas estas 5 cartas y empujas un poco con el dedo pulgar, si se fijan, no estoy extendiendo todas, no se ve que están 2 cartas blancas ahí entre los ases. Sin embargo, si yo hago presión en las cartas y extiendo de esta manera, se ven los 4 ases y el público, por ver medio centímetro en blanco, no va a decir esa carta está en blanco. No, lo puedo hacer de forma automática. Tampoco tengo que dejar mucho tiempo porque podrían contar y ver que en realidad no son 4 sino 5 cartas. Así que ¡fum!, cambiamos 4 ases. Quitamos la baraja y mientras quito, para asegurarnos, cuadro con una sola mano y volteo para que no puedan ver las cartas blancas. Ya acabé con el primer efecto, aparto la baraja por completo y me enfoco en estas cartas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, girar las cartas bien cuadradas ahora sí, que nada se descuadre. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un conteo falso. No vamos a contar las cartas 1, 2, 3, porque se verían las cartas blancas, sino que vamos a contar de una forma muy especial, y es una técnica clásica en la cartomagia en donde vamos a enseñar no lo que hay, sino lo que queremos que el público crea. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Tomamos las cartas con dedo índice, un poco el dedo medio y por el otro lado con el dedo pulgar, y con la otra mano literalmente como sujetamos las cartas habitualmente, de esta manera. Ahora, mientras yo cuento cartas, voy a hacer lo siguiente. Cuento una carta, el as de corazones, y en la segunda carta con el dedo pulgar aviento todas las cartas, no solo las de tréboles sino las 2 cartas blancas. Aviento 1, 2 y 3, tomo las de tréboles y deposito hasta abajo del todo nuevamente el as de corazones. Tomo las de tréboles y ya me queda as de picas y as de corazones, así que cuento normalmente 1 y 2. ¿Ok? Aquí, si lo hago lento, se puede confundir las cosas, pero es por eso que está únicamente las de corazones hasta arriba del todo, porque es la única carta que se verá repetida para el público. Es decir, 1, 2, 3, 4. Se ve repetida, pero el público no presta mucha atención en estos detalles. Si ve 2 cartas rojas, automáticamente piensa es corazones y es diamantes. Si estoy viendo el corazón hasta el final, probablemente la que vi al inicio, como era roja, era la de diamantes. Aquí el público no se enfrasca en ver los detalles, solamente quiere que todo coincida y que todo se vea como normalmente se tendría que ver. Repetimos la cuenta de forma pausada: as de corazones, trébol, 2 cartas blancas y el as de picas. Vamos a ir paso por paso. As de corazones, empujamos 3 cartas, tomamos el as de corazones por debajo, tomamos las 3 cartas y contamos 3 y 4. Lo voy a hacer más rápido. As de corazones, pum, pum, pum. Nuevamente, tomo las cartas y cuento 1, 2, 3, 4. Como pueden ver, es automático, no se ve nada de extraño y realmente las cartas blancas no pasan en ningún momento. Para el público no existen esas cartas. Así que ya cambiamos las cartas por ases, ya el público comprobó que realmente son los 4 ases, entre comillas, y ya enseñamos las cartas, ya enseñamos que no tenemos nada más en las manos, que es ahora lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer un double lift, pero en realidad en lugar de 2 van a ser con 3 cartas, un triple lift. ¿Cómo vamos a hacer esto? Sencillo. Como tenemos 5 cartas, lo único que tenemos que hacer es tomar las cartas de esta manera, dedo medio, anular, haciendo un poco de presión con dedo índice y por el otro lado con el dedo pulgar. Y vamos a soltar 1 y 2. Si lo pueden escuchar en el micrófono es 1, 2. Al contar 2 cartas, yo ya sé que automáticamente me paré en el as de trébol. ¿Por qué? Porque es la tercera carta. Arriba estaría una carta blanca y otra carta blanca. Así que cuento y lo que tengo que hacer es girar las 3 cartas, simulando, recuerden que es únicamente el as de tréboles. Volteo y digo, ok, vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a quitarle el color a todas las cartas. Giro. Hago una simulación como si estuviera quitando el color, puedo tronar, puedo soplar, puedo hacer cualquier gesto mágico y lo que tengo que hacer es girar la primera carta.
Aquí nos va a servir el hecho de que tengamos no una sino dos cartas blancas para poder enseñar que el as de tréboles desapareció, pero también para quitar teorías, porque muchas personas pueden decir, ok, no está aquí, pero tal vez está en la segunda carta, y aquí con la misma carta giramos y enseñamos que son dos cartas completamente blancas. Aquí el público ya no sabe qué está pasando y ya está completamente perdido en una ilusión óptica. Dos cartas blancas que antes eran ases. Pero bueno, ya nos enseñó una y dos cartas, nos quedarían dos ases por enseñar. Muy sencillo, tomamos las dos cartas blancas, giramos y colocamos debajo del todo. Si enseñamos las cartas, estaríamos en la siguiente posición: carta blanca, as de corazones, as de picas y as de tréboles. Pero para el público solamente quedan dos ases. En este caso lo que vamos a hacer es nuevamente 1 y 2 y vamos a decir ya desaparecieron todas. Lo que vamos a hacer es una técnica también muy vieja, muy clásica en la cartomagia, en la cual de igual forma hacemos un conteo completamente falso para enseñar que en realidad tenemos cartas repetidas. Pero aquí, al no tener ninguna carta, lo que vamos a enseñar es que todas las cartas son blancas. Para esto tomamos nuevamente, como hicimos el conteo, anular, medio, dedo índice y dedo pulgar, y nos vamos a ayudar de nuestra otra mano, específicamente del dedo pulgar, para ir quitando las cartas de arriba. Es decir, giramos, enseñamos que la carta está en blanco, retiramos la carta de arriba. Enseñamos, retiramos, enseñamos, retiramos, y aquí nos quedan dos cartas, pero ya contamos tres, entonces únicamente nos debe de quedar una para la lógica del público. Ya que estamos con la última carta en blanco, que en realidad son dos, vamos a hacer lo siguiente: no vamos a depositar, sino vamos a girar. Giramos completamente cuadrado, que no se les vaya a descuadrar porque se podrían ver las dos cartas, y la vamos a cuadrar con la primer carta. Hacemos un break con nuestro dedo meñique y colocamos por encima. ¿Para qué es este break? Para hacer un cambio de color muy sencillo. En este caso tenemos nuestras dos cartas y por último el as de tréboles girado. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es completamente cuadrado, tomar por una esquina con dedo medio y por la otra con dedo pulgar y girar rápidamente al mismo tiempo que estamos haciendo este movimiento. Tomamos de esta manera y giramos. ¿Ok? Nuevamente, tomamos, giramos, tomamos, giramos. Esto, al verlo de frente, al verlo con un público real, se vería de la siguiente manera. Tenemos nuestra carta, tomamos y giramos. Y rápidamente, de forma visual y de forma completamente alucinante, la carta ya ha tomado color por la primer carta que había desaparecido, en este caso el as de tréboles. ¿Y qué es lo que nos queda por hacer? Muy sencillo. Si las dos cartas ahora están con su dorso, no están volteadas, pues entonces cuadramos y quitamos la carta. Y ahora, ¿en qué posición nos encontraríamos? Exactamente en la misma con la cual iniciamos. Depositamos carta, giramos y ya estamos as de corazones, as de picas, dos cartas blancas y un as de tréboles. Y si acabamos en esta posición, pues hay que aprovecharlo para nuevamente hacer el conteo de las cartas y verificar que no es solamente una, sino 1, 2, 3 y 4 ases de la baraja. Y bien, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te haya gustado y si fue así, que lo pongas en práctica. Pon en práctica este efecto, grábate con amigos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Y si consigues reacciones inigualables, que me las mandes a mis redes sociales que te están apareciendo aquí en pantalla. Si yo veo que te tomas el tiempo de grabarte, de aprender el efecto paso a paso, si le pones algo de personalidad y sobre todo si consigues grandes reacciones, no dudes ni un poco que aparezcas en mis redes sociales, o por qué no, si es que consigues grandes reacciones, aquí mismo en el siguiente video de mi canal Señor Mago. Recuerda que si te gustó el video me puedes dejar un like, suscribirte activando esa pequeña campanita, no lo olvides, para que no te pierdas ni un solo video del canal, y compartir este video con alguna persona a la que creas que le puede interesar este tipo de material. Recuerda que me puedes seguir en Patreon, donde aprenderás muchísima magia más y, lo más importante, magia profesional. Y bien, sin más que decir, no olvides aquí abajito en los comentarios poner tu parte favorita del video, y recuerda que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.